miren, yo estoy en una etapa de mi vida que yo creo que el trabajo no es humillación. Sí, No, o sea, yo obviamente legal, ¿no? uno prefiere trabajar en unos lados que en otros, pero el trabajo es trabajo. Otro por un interés fin superior, mayor. digamos. Es que uno trabaja por Exacto, un fin mayor, uno no trabaja para alguien. alguien. Yo no trabajo, pero mi fin mayor es pagar, mi fin mayor es pagar la factura de Claro que llega en 15 días. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Desubicados. Hoy les quiero presentar el equipo y primero les quiero presentar a nuestro hijo pródigo que ha vuelto, Juan Pablo, nuestro politólogo y cara oficial del OK Boomer. Hola, ¿cómo están? Sirvió el hashtag vuelve Juan Pablo. Nuestro compañero Andrés Pérez, nostálgico de la década de los 2000. Quiero que vuelvan, muchas modas del 2000 fueron muy buenas y deben retornar. Hola querido López, nuestro politólogo que viaja sin medir distancias, ¿cómo vas? Hola a todos. Sonia, nuestra magnate de las tortas, ¿cómo estás? Hola Laura, Andrea Molina, que tú no sabes que es un OK Boomer, ¿no? Sí, pero no le digas a nadie. Bueno, bienvenidos entonces a esta nueva entrega de Políticamente Desubicados. Hoy tenemos un par de temas muy interesantes. El primero de ellos es un tema polémico que pues le llamamos delitos de sangre. Existen los delitos de sangre y todo esto a raíz de el nombramiento la semana pasada del nuevo director de víctimas del Ministerio del Interior, que es hijo de Jorge 40, un tristemente reconocido paramilitar condenado en Estados Unidos por miles de muertes, masacres, secuestros, extorsiones, en fin, un montón de delitos, y su hijo es nombrado director de víctimas. Entonces es un tema polémico que queremos poner sobre la mesa. El segundo tema va a ser el de las modas raras. Tenemos el tema de modas raras. Entonces, no dando más vueltas, entremos en materia. ¿Ustedes qué opinan del nombramiento del hijo de Jorge 40 en el Ministerio del Interior? Bueno, lo primero, pónganle cuidado, es que hay que decir claramente es que por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico no existen los delitos de sangre. Cada quien es penalmente responsable por las actividades que él mismo hace, individuales o en concurso, pero digamos que no podría yo heredar los crímenes o errores de mi papá, ni espero que mi hijo pues herede los propios, los míos. Es decir que en estricto sentido no existe, si bien no existen delitos de sangre, y eso es importante, eso no quiere decir que hoy por hoy en nuestro sistema público de administración pública no exista tampoco la responsabilidad política. Yo, en el caso específico que nombra Sonia y digamos que es el eje de esta conversación, el problema es más la responsabilidad política de quien lo nombra a él, pues en relación con el símbolo que tiene ese nombramiento para víctimas del paramilitarismo y sobre todo pues de ese paramilitar que fue tan bárbaro. Y más, digamos, y hay un asunto, otro asunto que ha rotado ahí es el tema de la experiencia. Parece que el chico o el muchacho que es muy joven no tiene la suficiente experiencia en estos temas como para ser el director de víctimas del ministerio, pero está más relacionado, digamos, con ese otro tipo de cosas y menos con el delito de sangre. Yo en ese punto quería marcar ese acento. Pero, claro, en el ordenamiento jurídico no existe los delitos de sangre, pero estamos hablando también de un tema ético, de un tema moral, y eso pesa también. O sea, es que no lo nombraron de, no sé, cualquier cosa administrativa o otros temas, es que está nombrado director de víctimas. Yo siento que, o sea, que el hijo de un paramilitar muy, o sea, es que de verdad las cosas que hizo el bloque norte de la SAUCE son cosas impresionantes, o sea, que a uno no le caben en la cabeza. Son barbaridades. Entonces es impresionante que el hijo, que además lo defiende porque fue defensor de su papá y dice que es un héroe más o menos y que es un preso político y que se ha nombrado en ese cargo, porque bueno, está bien que el hijo dijera no, es que mi papá sí cometió muchos errores, muchos crímenes y yo no estoy de acuerdo con eso, hasta de pronto, pero ¿qué pasa con el respeto a las víctimas de toda esa crueldad que hubo
en el norte, en la costa Caribe. Y yo creo que también, como decía López, la cuestión es la responsabilidad política, o sea, un gobierno que nombra a una persona así y que después argumenta que su nombramiento hace parte de una política de reconciliación contra las víctimas, cuando las víctimas no fueron consultadas de ese nombramiento, yo creo que es una muestra hipócrita, es una acción hipócrita del gobierno, y yo creo que está prácticamente, o sea, es como si estuviera buscando a las víctimas, o sea, como burlándose de las víctimas. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que no existan los delitos de sangre, porque cada quien tiene derecho a crear una vida y tiene, o sea, y es necesario que las personas puedan separarse de los actos de sus papás. Pero en este caso específico lo que choca es la hipocresía del gobierno, y yo creo que es aún más indignante el hecho de que hayan cuestionamientos sobre su experiencia. O sea, yo creo que si yo fuera un gobierno medianamente responsable, yo digo como, ok, va a ser polémico, pero es que es una persona que tiene una experiencia excelente, que es reconocida por las víctimas, que es una persona que se separó completamente de lo que hizo su papá, y lo que ha hecho ha sido muy positivo para el país, que lleva una trayectoria increíble de lucha por los derechos humanos y todo esto. Pero si es una persona que además tiene un currículum mediocre, que se le tuvieron que inventar experiencia para poderlo nombrar y que sabían que iba a ser polémico, es que es una bofetada gigante. Yo sí quiero decir que, bueno, primero que es una mala salida del gobierno. Creo que asignar ese cargo tan importante, digamos, y en un contexto tan importante como el que está viviendo el país, en el que el presidente puede tomar otro camino, de pronto darle un viraje al gobierno y a las malas decisiones que ha tenido. Creo que con este nombramiento sí se le da una bofetada completa a muchas víctimas, y deja en claro que el gobierno no tiene la intención de esclarecer muchos crímenes y, digamos, muchos problemas de corrupción que se vivieron en esa época, en la época de la parapolítica, cuando el Congreso llevó a Salvatore Mancuso a dar un discurso. Toda esa época oscura, como que queda en claro que el gobierno la quiere tapar y dejarla en la impunidad. Es que lo importante, yo creo que es también un poco trascender de este caso en específico y pensar el tema de los delitos de sangre como problema dentro de la administración pública. Es decir, obviamente si el tema es de que el tipo tiene problemas, o sea, inventó experiencia o algo así, pues obviamente se tiene que caer el nombramiento. Lo que me parece importante es ir al debate profundo de por qué digamos, el debate profundo de si unas personas pueden hacer su propio camino más allá de lo que hicieron sus familiares o no. En el caso específico de este tema, pues obviamente paila, es terrible la situación, pero también hay que pensarlo como principio, es decir, uno no puede estar atado a los crímenes de sus padres o a los crímenes de la familia. No, yo estoy de acuerdo con eso. Total. Estoy completamente de acuerdo, pero el punto es que también hay que tener como un criterio de distinción para saber en dónde puedo o no puedo. Yo estoy de acuerdo en que el tipo pues tiene que trabajar y pues puede seguir con su vida independientemente de lo que haya hecho su papá, pero el punto es el cargo en el que fue nombrado. Entonces pues puede que lo nombren, no sé, en otra cosa. Digamos, hagamos un acto de ficción y pensemos en que el man es un tipo con súper credenciales en derechos humanos, ¿sí? ¿Podría ejercer el cargo? Total, no. Si el tipo tiene la experiencia, para mí, no, si el tipo tiene la experiencia y si fue concertado con las víctimas... Para algún cargo de derechos humanos, de acuerdo, pero para específicamente el cargo en el que fue nombrado para ser coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, no. Pero para ¿por qué mí, no? Es decir, pero estamos dentro de la ficción de que él tiene las credenciales en derechos humanos. Estamos, digamos, si estamos en esa ficción, ¿tú crees aún que no se puede? Si estamos en la ficción netamente de que tiene las credenciales, o sea, sin contar con que el tipo ha defendido a su papá. O sea, pensemos una persona que viene de los paramilitares o de la guerrilla y tiene todas las credenciales de derechos humanos, más allá de su pasado familiar o de su pasado incluso personal, ¿podría ocupar este cargo? Pues mira, yo creo que depende de su trayectoria. Es decir, si se conoce que el tipo se ha alejado
de los crímenes de su papá, que no está de acuerdo, que sí, como que ha demostrado otras cosas, porque en estos casos, pues no bastaría solamente con sus credenciales profesionales, sino que también con su posición no solo política, sino moral y ética frente a estos temas. Es decir, a una persona, un hijo de una persona de estas, pues necesariamente le toca demostrar otras cosas, tristemente, y es culpa de su papá, ¿qué hacemos? Pero le toca demostrar que tiene otro discurso completamente diferente, y en ese caso, pues estaría de acuerdo en que fuera nombrado. Pero en otro caso, pues no. En otro caso, pues cuando él ha defendido a su papá y que cree que es un preso político, pues no es una posición de reconciliación. Es que yo voy al caso, es que yo creo que es una evaluación caso a caso, porque depende de esas variables y de las sensibilidades particulares de cada caso, porque es que a mí lo que me preocupa es que si ponemos una vara de ninguna de estas personas puede participar del proceso, lo que estamos generando es nuevas, perdón la redundancia, generaciones de gente resentida con el proceso de paz. En algún momento, pues todas estas personas tienen que empezar a tener un rol en la reconciliación. El problema... Y no sería solamente, o sea, el gobierno tendría que ser coherente y no solamente buscar nombramientos de este tipo con paramilitares, sino también no criticar nombramientos de gente que haya pertenecido, no gente que haya pertenecido, porque eso serían crímenes personales, estamos hablando de delitos de sangre, pero hijos de guerrilleros, pues no tendría por qué ser, ¿no? Totalmente. No, iba a decir que yo tengo dos temas aquí que me parecen importantes asociados a eso. La primera es, yo creo que si bien el gobierno tiene una responsabilidad política por ese nombramiento que me parece muy malo, por lo que simbolizan, no conozco a la persona y no sé, eventualmente lo haga bien, pero por el símbolo, también hay un asunto en el otro cuero, y es en el funcionario que acepta, y me parece interesante esa discusión, y es, yo siendo hijo de una persona que hizo esa cantidad de delitos, conociendo el impacto que esto puede tener en víctimas, yo acepto ese nombramiento. Digamos, también tiene que haber una reflexión desde la persona, desde quien es el sujeto que va a ser nombrado. No sé si, pues él creo que no ha hecho ninguna manifestación pública respecto al tema, pero no es un tema pues que uno debería dejar pasar. Eso uno. Y lo segundo es, miren que hay otros casos en los que no existe propiamente el delito de sangre, pero sí existen estructuras, en algunos casos criminales, mafiosas, heredadas. Acuérdense de la parapolítica, por ejemplo, en Colombia, el tema de la penetración del paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia y el Estado funciona, digamos, encarcelan a unos miembros determinados del Congreso, altísimo porcentaje, pero todas las estructuras políticas y legales que ellos operaban las heredan a amigos, familiares, o sea, familiares son hijos, primos. Entonces está el primo del hermano de X senador que heredó su curul, heredó, digamos, toda esta estructura política de compra de votos, de un montón de crímenes, y hoy vuelve y, digamos, se reencaucha el tema de la parapolítica en otra persona, en gobernaciones, en consejos. Entonces, de todas maneras, sí hay un asunto ahí. Yo sé que la responsabilidad es individual, pero eso es en el marco del derecho y, digamos, del derecho penal. Pero de todas maneras, sociológicamente o políticamente, sí hay unos lazos que quedan ahí como colgando asociados a la herencia de una suerte de delitos de sangre o de estructuras ilegales, ¿no? Pero es que debería, o sea, podemos estar hablando de un vacío legal o no, solamente que vamos a denominar esto políticamente, y que políticamente en Colombia vale 3. No, pero es que siento que también debería haber ese tipo de familias. Pero es que no puede haber un vacío legal. Es decir, la cuestión no es legal, porque tú no le puedes endilgar a una persona los delitos que comete otra, y eso es a lo que yo voy diciéndoles lo del tema de los delitos de sangre. Es decir, es que por eso no puedes... se puede hablar de delito de sangre, no se puede hablar de delito de sangre si no estamos hablando, suponiendo lo que dice Andrés, de familias que uno sabe que es una familia completamente corrupta y que lo único que hacen es que cuando uno va a la cárcel el otro hereda y sigue con la misma dinámica. Pero, por ejemplo, cuando Andrés ponía lo del tema de los clanes políticos, también podemos pensar en el asunto de los delfines, de los llamados delfines de la política. Pues gente que
que tiene papás conocidos y eso que siguen política o familias que llevan mucho tiempo en política y que a veces se les atribuyen a los nuevos portentadores, a las nuevas personas de esos clanes o de esas familias, delitos de sus padres, que habría que pensar también, bueno, ¿y por qué se les endilga a personas que no necesariamente están involucradas en la cuestión? No, pues yo quería poner el ejemplo, por ejemplo, de Álvaro Gómez Hurtado, que siempre fue como castigado electoralmente y nunca pudo ser presidente de la República por los errores que cometió su papá. Digamos, esto, Colombia a nivel electoral y en muchos aspectos de la política tiende a castigar a los hijos de quienes hicieron o tomaron malas decisiones, ¿sí? Entonces, creo que es algo como con natural dentro de la política colombiana. Sí, Álvaro Gómez Hurtado era un tipo sumamente preparado para ser presidente de la República, pero nunca lo logró. Es que en política, como en todo, hay capitales, ¿no? Uno tiene capital, pues, ciertos acumulados. Si mi papá fue, pues, hay casos específicos. Miren Rodrigo Lara Bonilla, el gran ministro Lara Bonilla, que pues es asesinado por el narcotráfico y deja una herencia, una imagen, digamos, un capital, pues, que logran cualificarlo sus hijos. Ellos, y ha pasado lo mismo en el caso de otros, Galán u otros líderes políticos que hicieron muy buena tarea o que fueron asesinados, digamos, en su protección del Estado, en su ejercicio político, y que como herencia de ese capital político se lo heredan también a sus hijos. Digamos, no solo el caso negativo de Álvaro Gómez. Bueno, hay otro elemento fundamental, y es que en la región norte de la costa, digamos en Bolívar, en Magdalena, incluso hasta en La Guajira, la política se viene desprendiendo de los mismos troncos familiares. Muchas familias que han trascendido durante muchos años. Entonces, al igual que esas familias reproducen a sus hijos y a sus generaciones los intereses políticos de esa región del país, son una élite política en esa región, también hay ciertos elementos que se vinculan a la corrupción y a los vínculos con grupos paramilitares, ¿sí? que pues están muy unidos. Es como pensar Blanco es gallina, lo pone. Si el papá era corrupto, pues obviamente su hijo le aprendió las mañas. Sí, en el caso específico de Colombia, no, pero es que en el caso específico de Colombia nosotros no podemos decir, obviamente hay delfines políticos y la gente no debería ser juzgada por el accionar de sus papás, pero en Colombia es el pésimo ejemplo, porque en Colombia todas esas familias y todo eso, o sea, no hay una diferencia. O sea, cuando uno va a la cárcel se hereda del otro. Hay más excepciones, hay más excepciones que lo que pasa en la general. La general es una familia corrupta, el que va a la cárcel es reemplazado por otro que va a continuar el mismo patrón de corrupción. Colombia es un mal ejemplo para esta libertad, para ese vacío legal. Colombia es el mal ejemplo. No, pero yo creo que no es posible juzgar así, ¿no? O sea, hay gente que sí se desliga de su familia y de los delitos de su familia completamente. Entonces, partir del principio de que el hijo es igual al papá o a la mamá, pues no creo que sea correcto ni... No, que deba ser así, ¿no? Pero está bien. Yo entiendo que obviamente a uno lo crían sus papás y uno aprende lo que sus papás le enseñan y uno parte de ahí. Pero bueno, en estos temas uno no puede tener ese principio. Yo creo que más bien es lo que estábamos hablando ahorita, es ver la trayectoria de la persona para comprobar si esa persona realmente se aleja o no de los criterios de sus papás. Lo que pasa es que el castigo electoral funcionaría si la gente tuviera un voto reflexivo, ¿sí? Pero es que acá en muchas regiones del país no tenemos un voto reflexivo, y el voto reflexivo es el que llega a castigar, el que lleva a decirle a los políticos como, oiga, puede que usted no tenga delitos de sangre, que su papá fuera un corrupto, pero pues por eso mismo yo tengo mi derecho de decir que yo pienso que usted puede venir de un lugar que es de dudosa reputación y tiene malas mañas, ¿sí? Allá uno no ve eso. Ahora en Políticamente Desubicados, yo sé quién sabe lo que a usted no le interesa.
para hacer un homenaje al tema del día de hoy. Ustedes saben que la moda ha sido como un objeto obviamente estético, pero un objeto sí, también de represión. Y en París, adivinen en qué año las mujeres tuvieron derecho a utilizar pantalón, más específicamente a poder vestirse como, o sea, utilizar las mismas prendas del hombre, hasta que... Eso fue después de Coco Chanel, ¿no? Por allá era el 1800. No, 1900, ¿qué fue? Como 1950. Pues resulta que el decreto que impedía que las mujeres utilizaran libremente la ropa masculina se tumbó hasta 2013. O sea, antes de eso éramos unas rebeldes las que utilizábamos pantalón en París. Antes de eso tocaba pedirle un permiso al comisariado de policía para que nos dejaran utilizar pantalón. O sea, Laurita, estás admitiendo ante micrófonos que delinquiste violando el código de vestimenta parisino. ¿Lo admites? Delinquí, pero error común, creador de derecho. No, y las mujeres en París usaban pantalón muchísimo antes. Es absurdo, ¿no? Por eso es que a usted no le interesa. Cambiaban. Gracias por cambiarme la vida el día de hoy. De nada. Pensemos más de los Ya voy a poder dormir tranquilo. Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y Instagram como poli.desubicados. ¿De qué vamos a hablar? De modas. De las modas raras. Y bueno, ¿y qué digo? Es que yo no soy bueno para dar inicios. Ni para dar finales. Uy, golpe bajo. Diga, lo que importa es el camino, Sí. Bueno, y ahora en Políticamente Desubicados, las modas raras. ¿Puedo decir algo? Modas Que yo no raras. entiendo eso. ¿Qué modas raras tuvieron durante su juventud? Confiesen. Yo voy a arrancar. ¿Quiénes de aquí fueron Candies? Confiesen. Me voy a arrancar con esa. Yo no fui propiamente Candy, pero sí tenía manillitas y esas bobaditas. Tenía muchas manillitas y alcancé a escuchar un poco de trance y electrónica. Pero venga, ¿de dónde salió eso? Yo nunca he podido ubicar por qué la gente, de dónde salió lo candy y por qué la gente se vestía así. O sea, ¿qué explicación racional tenía eso? Bueno, Al dedipo. no, yo le doy la explicación racional. Muchas veces, por ejemplo, muchas modas vienen de Estados Unidos y Estados Unidos en su hegemonía transmite las culturas a otras naciones y así sucesivamente, Sí, pero el origen hasta que sociológico... mucha gente quiere parecerse, claro. Pero lo del candy yo nunca lo vi en un gringo, yo no sé. No, lo gringo, en Estados Unidos nunca existió lo candy, por eso es que yo no sé de dónde salió eso, porque... Puede ser de Corea del Sur. Sí, tiene como más sentido que venga de Corea del Sur. O de Japón. ¿Se han visto ese movimiento de los asexuados en Japón? Como tipo Holanda o algo así, yo creo. Toca mirar, toca averiguar, Venga, investiguen pero ustedes. no vayamos tan rápido porque tenemos audiencia que puede ser más chiquita. ¿Qué era un candy? ¿O qué es? Es que todavía hay. Un candy era un ser muy raro que se vestía eso era como... Estaba muy asociado De a la las música Shakiras, techno, ¿no? las Shakiras. Se ponía muchas manillas, andaba con un chupete. Sí, y pero era como escuchaba una cosa, como un llamado a la infancia, como a ser bebé. Entonces había gente que el hermano de una amiga andaba con un tetero colgado al cinturón y un osito. O sea, es como si nunca hubiera tenido infancia, una infancia robada, algo así. O sea, era gente con complejo de Peter Pan. Yo creo que era algo como el complejo de Peter Pan. Pero además escuchaban trance, o sea, Y su ídolo era Elmo. Y que consumían Éxtasis. éxtasis. Yo sí me acuerdo que una rivalidad entre candies y raperos. Sí. Yo me acuerdo que era rapero, era enemigo del candy. Entre raperos y metachos, y raperos y salseros, y raperos y raperos. En la época no. Miren, ya tengo la respuesta y no estaba errado, mire. El origen de los candies son una tribu urbana que apareció en los años 90 en Estados Unidos e Inglaterra bajo la influencia de la música electrónica.
con este movimiento surge una nueva cultura y una nueva forma de ver la vida. En Norteamérica se dice el movimiento Candy surgió exactamente en Nueva York y creo que todo es alrededor de sustancias psicoactivas como el éxtasis. O sea, si uno comienza a comportarse como un niño es un efecto secundario de las drogas. Niños no consuman drogas. No, creo que se vuelven muy sensibles. Creo que la cosa está es por el lado de la sensibilidad, ¿no? Venga, pero ninguno fue parte de una tribu urbana. No, yo no. No, Andrés, yo la verdad no. ¿Tú qué fuiste? No, yo no fui en ninguna tribu urbana, no era lo suficientemente sociable como para tener afiliación a tribus urbanas. ¿No viste de esos que bailaban? ¿Cómo era que se llamaba eso? Que se reunían afuera a Gran Estación a bailar esa vaina. Horrible. Ay, sí, tectónica. Tectónica. Sí. Ay, esa es una moda muy rara, parce. Pero acá ahorita la nueva tectónica es el K-pop. La gente hace las coreografías del K-pop en comerciales y todo. No lo hagan, oye. Pero es que eso del K-pop en Bogotá hay muchos movimientos, muchos adolescentes que siguen eso. Dios mío, tengo que cuidar a mi hijo, toda esta locura sola. Y hay gente que se disfraza, ¿cómo se llaman esos que se disfrazan como de cómic? Cosplayer. Pero pues es que ese tema del cosplay es bacano porque una cosa que se está imponiendo ahorita es la cultura geek, ¿no? O sea, todas esas cosas que eran geek antes y eran como de nerds y eso ahora son mega populares y de hecho el que está a la vanguardia en lo geek es el quien está en la vanguardia de lo cultural. Pero es que póngase a pensar quiénes son los mayores multimillonarios hoy en día, los que eran nerdos en esa época. Mientras uno estaba chupando tetero, ellos estaban inventándose Facebook. Venga, les digo, ustedes, ¿alguno de ustedes fue emo? ¿Se acuerdan de los emo? Uy, no. Sí me parecía. Cuando eso llegó, yo ya tenía yo ya estaba muy grande. O sea, ¿tú no escuchaste Panda? Yo escuché Panda, pero a mí sí. Yo, Laura. Estaba en el colegio, pero yo no sé, a mí eso me pareció siempre. ¿Qué pasa? Es que tú eres un alma vieja. No sé, a mí esa gente me parecía rara y depresiva, ¿no? Yo sí escuchaba Panda y esas bandas, pero yo no jamás fui emo y me parecía absurda la gente que seguía ese tipo de modas. Igual, sin embargo, no me sorprende que los adolescentes se conviertan en emos. O sea, simplemente es como ser un adolescente, solo que gritarlo. No, yo nunca no fui. Digo que Está bien así, ¿no? Siempre me pareció muy darks para mí, que soy luz. eran muy darks, pero pues, o sea, es la etapa normal de la adolescencia que la gente se siente darks todo el tiempo y que siente que todo el mundo está en contra de él. Venga, yo no me acuerdo de ninguna canción de Panda. Pero esto cómo podría, bueno, es una tribu urbana, pero ¿qué objetivos tienen? Porque uno podría decir, uy, tienen un objetivo terrorista, son gente que son un movimiento político. ¿Cuál es el objetivo de esto? Un objetivo terrorista. Simple, ¿cómo se llama? Identidad social. Que la gente se siente identificada con algo. Todo el mundo con mi tetero Candy. Me acabo a un grupo porque me siento identificada y tengo los mismos gustos que esas personas. Esto porque esas culturas salen para diferenciarse de todo del resto de la sociedad, como rebelarse contra la sociedad, pero terminan pareciéndose a, yo no sé, los hipsters. O sea, uno reconoce a un hipster, o sea, se pueden vestir cualquier forma, pero tú reconoces a un hipster aquí. Pero si se han fijado que estas modas como que nacen, se reproducen y mueren, o sea, llega un punto en el que ya uno no vuelve a escuchar ni se acuerda de eso. De pronto es un asunto generacional. Sí, es un asunto generacional. Pero ni siquiera porque pasan muy rápido, ¿no? Pero mire que esto tiene mucho que ver con lo que hablaba Zygmunt Bauman sobre la sociedad líquida. Todo el tiempo estamos consumiendo cosas que se acaban y son pasajeras. Hasta nuestra cultura se volvió algo pasajero. Las tradiciones se pierden, nada, y consumimos basura casi, porque esto realmente hay mucha música que es basura. Oigan, pero volviendo a las modas raras, ¿se acuerdan que en los 90 usábamos piojitos? Los collares que uno se hacía con medias de la... Ay, Laura, no. ¿No tú qué pusiste los chokers? ¿Qué habla Laura? ¿Y eso no lo hizo nadie. ¿La media velada era usada? Obvio, porque era una media que estaba rota, entonces tú la reutilizabas y te hacías un collar. Todo el mundo lo utilizó, Sonia. Yo no. Yo ni en mi colegio todo el mundo lo utilizó. Modas de infancia, grandes momentos de bueno, en el colegio masculino probablemente, no sé si en el femenino, pero el tema de los tazos era un asunto importante en mi infancia. Sí, claro. Fundamental.
Los tazos de Pokémon fueron un hit universal en mi momento. Sí, yo inflamé muchos de mis dedos jugando eso. Los hielocos, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué nota los hielocos! Eran muy chéveres. Bueno, y Laura y Sonia, ¿qué opinan de los jeans sin bolsillos? Uy, no, es un tema controversial entre mujeres, he notado. No es un tema controversial, es horrible. Las mujeres que lo hacen, mejor no digo nada, pero son víctimas de la moda. Son víctimas de creer que con eso se van a ver con más cola y que se va a estilizar su cuerpo, pero en realidad se ve horrible. Lamento decirlo. El jean tiene que ser el clásico, el jean es el clásico. El símbolo no, sí. Y menos esos leggings que parecen jeans. ¡Ay, no! O sea, yo creo que hay prendas que son clásicas y que se tienen que quedar así clásicas. O sea, cuando rompen el jean y toda esa vaina ya es otro nivel. O sea, hay piezas que no hay que tocar. No, tampoco, pues uno puede romper el jean. Pero es que allá hay rotos como exagerados, ¿no? Es como toda la pierna rota. Solamente quedan los laditos del jean. A mí nunca me gustó eso, pues no. No, pues a mí tampoco, pero me pareció horrible. No, espere porque nos estamos viendo, volvamos. Modas viejas. Los millennials, bueno, ¿son viejas? No, son nuevos, ¿no? Usted es millennial, viejo. Mejor dicho, ¿qué es un millennial? Ya que yo soy millennial. Nosotros no alcanzamos a ser millennial. Sí, nosotros somos millennial, claro. ¿No son los que nacieron en el 2000? No. Los que vivieron su adolescencia en el 2000 somos los millennials. Los millennials son como desde el 83, algo 87, sí, 83. ¿Acabas de descubrir que eres millennial? ¿Qué los diferencia? Una millennial. Yo pensé que me había salvado. Yo todos creo que somos millennials. ¿Usted también es millennial, López? Todos. Pero hay un fenómeno que no logro encontrar la explicación, a menos de que sea una explicación súper banal, como decir, la gente se volvió suicida, y es estas modas, estos challenge que la gente hace, suponiendo el de comerse las cápsulas de detergente, o el que se hacían con los para tener los labios de Kylie Jenner, que las viejas se ponían un vaso y se reventaban la boca para tener la boca inflada. ¿Qué? Sonia, ¿en qué mundo vives, oye? Es muy popular. Pues el de echarse, el de arrojarse agua hirviendo con una caneca y eso es terrible. La gente que comenzó con el iceberg de tercer grado. Sí. Que era un movimiento para las personas que sufrían esclerosis, si no estoy mal. Los famosos challenge. Porque hay challenges que han generado problemas. ¿Se acuerdan del challenge que hubo de lamer helados? Pero, un challenge. ¿Le lamían el helado a otra persona o era el de...? Hubo un challenge que se trataba de que los pelados entraban en las tiendas como en un supermercado, abrían los helados, los lamían y los volvían y los cerraban. Y una china se metió en un problema y la metieron a la cárcel por lámpara. Bien hecho. Yo no sé si eso hace parte intrínseca del ser humano, porque pues antes teníamos los circos romanos para entretenerse porque la gente estaba súper aburrida. Entonces ahora son los challenges, o sea, los challenges son los circos romanos de los millennials. Es decir, ¿ustedes creen que vivimos en una sociedad de aburrimiento como pasó en el siglo XIX? Yo sí creo. ¿Cómo así de aburrimiento? Para una parte de la población, sí. Es decir, que existencialmente el hombre en nuestra época perdió el sentido de sus objetivos de la vida, perdió el por qué estamos aquí en el mundo, ¿sí? Y por eso empiezan a tener esa serie de cosas. Sí, ven por qué les decía lo de lo que... Se puso muy trascendental. Muy trascendental, sí. Muy trascendental lo que pasa porque... es que un poco huevones con plan de datos, pero ya, tampoco es que sea tan grave. Pero o sea, es grave cuando tu hijo se come una cápsula de detergente sabiendo, una persona que ya es completamente consciente de los daños de la vida y que se come una cápsula de detergente para hacer un challenge en internet. O sea, ¿de dónde viene eso? Es gente que es educada, es gente que tiene todo el acceso a la información del mundo, es gente que sabe que si uno no come detergente porque el detergente te mata. O sea, yo no entiendo en una sociedad que tiene tanto acceso a la información que la gente pueda llegar a hacer eso. O sea, ¿en qué consiste? Pues es que también yo siento que la mente humana es muy influenciable.
Pero también hay que tener cuidado con eso porque, por ejemplo, todas estas personas que se han muerto por tomarse selfies en lugares increíbles, o sea, no lo hacen porque son brutos, lo hacen porque una selfie de esas características te puede despertar 200,000 seguidores en una cuenta y eso es cash en efectivo inmediato. Entonces digamos que todos estos challenge y todo eso también dependen de una industria muy competitiva que es la industria de la generación de contenido. O sea, tiene que ver más con eso que con el hecho de que seamos influenciables, simplemente. Okay, sí, no son idiotas. Imagínate el youtuber que impone un challenge. Ser influenciable, pues yo, ¿por qué no puedo ganar seguidores de otras maneras? O sea, si me entiendes, como que hay otras cosas, y uno lo racionaliza, pero esas personas no. Pero es que mira que, digamos, el youtuber que alcanza a poner un challenge o que impone una de estas cosas y gana millones y millones de seguidores. Es decir, ustedes, no sé si ustedes han visto un especial de Netflix que habla sobre las cuentas de Instagram de gatos. Hay todo un movimiento de cuentas de Instagram de gatos, de fotografías de gatos donde los disfrazan y les hacen un montón de cosas porque esas cuentas valen millones de dólares. Una publicidad, voy a mis gatos y me voy a ganar mucha plata. Una publicidad en una de esas cuentas es una cosa. Si usted tiene una cuenta y su gato tiene una cuenta de 2 millones, 3 millones de seguidores, usted tiene plata ahí para vivir relajado a costa de tomarle fotos a su gato. Entonces hay una industria muy grande que de pronto nosotros por nuestra edad ya no entendemos, pero eso es plata, weón. O sea, entonces el problema no es la gente que lo hace, sino la gente que paga porque la gente haga eso. O sea, el problema es una sociedad enferma. ¿Y por qué voy a ver, por ejemplo, a EPA Colombia? ¿Por qué la siguen reproduciendo? ¿Por qué le siguen montando espectáculo? Sí, Laura dijo algo, sí, somos una sociedad enferma, pero es lo que hablaban alguna vez, ¿no? De la sociedad del espectáculo. Sí, o sea, es la misma cosa de los círculos, o sea, eso viene desde la antigüedad, o sea, el hombre se aburre y empieza a hacer ese tipo de cosas y empieza a consumir ese tipo de cosas, pero entonces eso que dice de nosotros como especie. Me di cuenta que soy millennial. Esto es sumamente importante, pero yo voy a dormir tranquilo después de esto. Hablamos como puros abuelos, no puede ser. Estás escuchando Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales en YouTube como Políticamente Desubicados y Instagram como poli.desubicados. Y en las recomendaciones de esta semana tenemos recomendación libre. ¿Con qué arrancamos? Andresito, ¿qué nos va a recomendar esta semana? Recomendación, he estado romanticón esta semana. Entonces, sí, romántico en español. Chicos, hay que escuchar a Alberto Plaza. Muy buena musiquita, para enamorarse, para tomarse un vinito, para soñar un poquito, y los mensajes mucho más construidos que los de Arjona. No, es buena, Alberto Plaza, hay que escuchar. Ya pues, de todo, este podcast es increíblemente diverso. Cada semana recordándonos la música que más nos gusta, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Señorita Laura Andrea, ¿qué nos recomiendas esta semana? Bueno, pues yo les tengo una recomendación teniendo en cuenta el tema de la moda y sociedad. Se llama Esos raros peinados nuevos de Charly García. Los que me conocen saben mi amor por este hombre. Juan Pablo, señor Molano. Yo les voy a recomendar un libro, se llama El río de Wade Davis. Es un libro maravilloso que relata todos los momentos y las investigaciones de su profesor Schultz en la Universidad de Harvard. Relata todo ese proceso, esa investigación en la Amazonía. Es como ¿cómo lo diría? Es un monumento, digamos, a la diversidad biológica que tiene nuestro país. Es un libro muy bonito, está escrito, traducido por un poeta, y bueno, ahí les dejo esa recomendación, muy recomendado. Bueno, yo les recomiendo una serie en Amazon que se llama Modern Love. Son como diferentes capítulos de historias diferentes sobre amor, no necesariamente de pareja, y me parece muy interesante, muy bonito. Yo esta semana, aprovechando nuestro tema de los crímenes de sangre, delitos y demás, les recomiendo un libro de Gloria Isabel Ocampo que se llama Poderes Regionales, Clientelismo y Estado.
Etnografía del Poder y la Política en Córdoba. Un libro tremendamente recomendado para entender las minucias profundas de eso que llamamos clientelismo y a veces damos por entendido y automático muy sencillo. Gloria Isabel Ocampo nos invita a reconsiderar eso, sobre todo en las minucias de cómo se maneja el poder en estas dinámicas tan regionales que están marcadas por cosas como el compadrazgo y la familia. El libro de ella nos invita a pensar eso de manera mucho más compleja y divertida. Oiga, todos súper serios y yo dije recomendando a Alberto Plaza, el cono. Mi recomendación también estuvo muy light. Bueno, y eso fue todo por esta semana. Un gran abrazo para todos. ¿Qué hashtag Gracias tenemos? por escucharnos. No se olviden de darnos like. Esta semana va a tocar hashtag vuelve Geraldine. Hashtag vuelve Geraldine. Chao. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como poli.desubicados.